¿Qué significa realmente ser libre? ¿Nuestras decisiones son completamente nuestras o solo estamos interpretando un papel escrito por otros? ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de cierta manera solo para agradar a alguien o evitar juicios? Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo ateo, afirmaba que la libertad no es algo que recibimos, sino algo que somos. Sin embargo, también decía que esta libertad puede dar miedo. No hay una esencia predefinida que nos diga qué debemos ser. Si no hay un propósito impuesto por una entidad superior, entonces somos los únicos responsables de darle sentido a nuestra existencia. Parece liberador, ¿no? Pero también puede ser angustiante. Si nadie nos dice qué hacer, entonces cada decisión que tomamos nos define por completo. No podemos culpar a Dios, a la sociedad, a nuestros padres o al azar. No hay un guión preescrito. Y eso significa que no hay excusas. Imagina que naces como un lienzo en blanco. A diferencia de un tenedor o un tren, que ya tienen una función desde su creación, el ser humano no nace con un manual de instrucciones. Un tenedor existe para ser un utensilio de comida. Si no cumple esa función, es un mal tenedor. Un tren existe para transportar personas y carga. Si falla en eso, es un mal tren. Pero nosotros, ¿podemos ser buenos o malos seres humanos basándonos en un propósito externo? Sartre dice que no. No hay un modelo ideal de ser humano a seguir. No hay una función innata que debamos cumplir. Primero existo y solo después determino quién soy. Esto significa que no estoy condenado a hacer algo que no elegí, pero también que no puedo esconderme detrás de excusas o destinos predeterminados. Sin embargo, hay un problema. Aunque somos libres por naturaleza, vivimos rodeados de expectativas. Padres, maestros, amigos, parejas, la sociedad en su conjunto, todos proyectan sobre nosotros una imagen de lo que debemos ser. Desde la infancia, escuchamos frases como «sé un buen hijo», «elige esta carrera porque da dinero», «no hagas eso porque se ve mal ante los demás». Poco a poco, comenzamos a moldear nuestra identidad con base en la mirada ajena. Y aquí es donde ocurre la gran contradicción. Sartre decía que el otro puede convertirse en un espejo distorsionado, atrapándonos en roles que no siempre elegimos conscientemente. En el momento en que nos preocupamos más por cómo nos ven que por quienes realmente somos, perdemos la autenticidad y empezamos a vivir una mentira. Piensa en cuántas veces reprimiste un deseo o callaste una opinión solo para evitar conflictos o juicios. ¿Cuántas decisiones tomaste no porque realmente lo querías, sino porque era lo esperado? ¿Cuántas versiones de ti mismo creaste para agradar a distintos grupos? Sartre llamaba a esto mala fe, un concepto que exploraremos más adelante. El infierno son los otros, decía Sartre. Pero, ¿realmente necesitamos huir de los demás para ser libres? ¿O la verdadera libertad solo se encuentra cuando enfrentamos esa influencia externa sin dejar que nos defina? Este video es una invitación a mirar profundamente tu existencia. Si sientes que estás viviendo una vida determinada por los demás, si sientes que hay un peso invisible moldeando tus decisiones, tal vez ha llegado el momento de preguntarte, ¿quién realmente está en control de mi vida? Porque si el hombre no es nada más que lo que hace de sí mismo, como dijo Sartre, entonces la pregunta más importante no es ¿quién soy?, sino ¿quién elijo ser? Jean-Paul Sartre no nació siendo un revolucionario de la filosofía. Fue moldeado por sus experiencias, como cualquiera de nosotros. Su historia comienza con una ausencia. Su padre murió cuando él aún era un bebé, dejándolo solo con su madre y la severa influencia de su abuelo. Esto tuvo un impacto profundo en su visión del mundo. Creciendo en un entorno burgués y tradicional, Sartre rápidamente se dio cuenta de que los valores que le enseñaban no eran más que convenciones sociales. La hipocresía y el conformismo de la sociedad lo incomodaban profundamente. Rechazó la religión, las tradiciones e incluso la estructura familiar que intentaba imponerle un camino ya trazado. Sartre quería una sola cosa: libertad absoluta. Fue en su juventud, al estudiar filosofía en París, cuando encontró las bases de lo que más tarde se convertiría en el existencialismo. Inspirado por el pensamiento de filósofos como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Edmund Husserl, Sartre comenzó a cuestionarse qué significa existir. Kierkegaard, por ejemplo, ya hablaba sobre la angustia de la libertad, el miedo de no tener un camino predefinido. Nietzsche, por su parte, proclamaba la muerte de Dios y la necesidad de crear nuestros propios valores. Y Husserl introdujo la fenomenología,
que influenciaría a Sartre al afirmar que la conciencia siempre está dirigida hacia algo externo, que nunca existe de manera aislada como un objeto. Pero Sartre llevó estas ideas aún más lejos. Propuso un principio radical: la existencia precede a la esencia. Esto significa que no nacemos con un propósito o una identidad fija. Primero existimos y después creamos quiénes somos. Para muchos, esta idea puede ser desconcertante. Si no hay una esencia predefinida, significa que somos responsables de todo lo que hacemos. No hay excusas, no hay determinismo, no hay un destino trazado. Esto puede ser liberador, pero también aterrador. Sartre profundizó en su filosofía en obras como El ser y la nada, y el existencialismo es un humanismo. También utilizó la literatura como una forma de explorar estas ideas, como en la novela La náusea, donde el protagonista se da cuenta de que el mundo que lo rodea es absurdo y carece de significado. Pero Sartre no fue solo un pensador teórico, vivió su filosofía. Junto a Simone de Beauvoir, su compañera y una de las más grandes filósofas feministas del siglo XX, adoptó una vida que desafiaba todas las normas tradicionales. Se negó a casarse, rechazó la monogamia convencional y se involucró activamente en la política, apoyando causas que consideraba justas. Sartre creía que el existencialismo no era solo un ejercicio intelectual, sino una forma de vivir. Afirmaba que cada elección que hacemos nos define. Cada decisión, por pequeña que sea, es un acto de creación. Pero si somos tan libres, ¿por qué tantas personas sienten que no tienen control sobre sus propias vidas? ¿Por qué es tan común ver a personas atrapadas en rutinas vacías, trabajos que odian y relaciones infelices? La respuesta a esto está en la manera en que manejamos la libertad. Para Sartre, la libertad total no era solo un privilegio, sino también una carga, y muchos no estaban preparados para llevar ese peso. ¿Alguna vez has sentido que tu vida sigue un guión que no escribiste? Como si estuvieras interpretando un papel que te impusieron antes incluso de que entendieras tus propios deseos. Sartre nos advierte sobre un hecho incómodo: no hay un guión, no hay un destino preescrito, no hay una esencia esperando ser descubierta. La única certeza que tenemos es que existimos, y a partir de esa existencia, somos libres para definirnos. Pero esa libertad no viene sin un costo. Imagina que estás en un escenario, pero sin un guión, sin dirección, sin nadie que te diga qué hacer. Puedes ser cualquier personaje, seguir cualquier camino. Suena emocionante, ¿cierto? Pero ahora imagina que el teatro está lleno de espectadores esperando a que tomes una decisión. ¿Qué haces? ¿Cómo eliges? Esa es la condición humana según Sartre. Primero existimos y después elegimos quiénes seremos. A diferencia de un tenedor o un tren, que nacen con una función definida, un ser humano no tiene un propósito inherente. No hay un plan divino, no hay reglas absolutas, no hay una verdad universal que seguir. Solo existe la libertad de elegir y la responsabilidad sobre esas elecciones. Esto significa que cada pequeña decisión que tomamos es un acto de creación. Cuando elegimos un camino, estamos definiendo nuestra identidad. Sartre escribió: el hombre no es nada más que lo que hace de sí mismo, y esto lo cambia todo. Ya no hay excusas. No puedes culpar a tu pasado, tu familia, tu cultura o cualquier otra cosa por lo que eres. Eres el resultado de las decisiones que tomas. Pero hay un lado oscuro en esta libertad. Si no hay reglas predefinidas, si no hay un significado impuesto desde fuera, entonces todo recae sobre nosotros. El peso de nuestra propia existencia puede ser insoportable. Sartre llamó a esto angustia. La angustia no es un miedo común, no es el miedo a la oscuridad o a lo desconocido, es el miedo a la propia libertad, el miedo a darse cuenta de que no hay excusas, que somos los únicos responsables de nuestras vidas, y ante este abismo de libertad, muchas personas eligen huir, crean justificaciones para no decidir, se aferran a tradiciones, normas sociales o dogmas para evitar el peso de la elección. Viven como si ya hubiera un destino trazado, una misión impuesta por algo superior. Pero esto no es más que un autoengaño, porque la verdad es que, queramos o no, siempre estamos eligiendo. Incluso cuando decidimos seguir el camino que otros esperan de nosotros, estamos eligiendo seguir. Incluso cuando nos negamos a tomar una decisión, ya estamos decidiendo. La libertad es inescapable. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué vas a hacer con esa libertad? Si no hay un propósito impuesto, entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear su propio sentido de la vida.
no un sentido universal, no una misión obligatoria, sino un significado personal construido a través de nuestras acciones. Pero hay un problema. Vivimos en sociedad, y cuando estamos rodeados de personas que proyectan expectativas sobre nosotros, ¿cómo saber si las elecciones que hacemos realmente son nuestras? ¿Cómo distinguir entre lo que queremos y lo que hemos sido condicionados a querer? Sartre tiene una respuesta para esto, y nos lleva a uno de los conceptos más poderosos y perturbadores de su filosofía, la mirada del otro. ¿Alguna vez te has sentido observado? Ese momento en el que, aunque nadie diga nada, percibes que te están analizando, juzgando, definiendo. Este es uno de los dilemas centrales de la filosofía de Sartre. La mirada del otro puede aprisionarnos. Imagina la siguiente escena. Estás solo en una habitación. Puedes actuar como quieras, sin restricciones. Pero, de repente, alguien entra en la sala y te observa. En el instante en que su mirada se posa en ti, algo cambia. Te percibes de una manera diferente. La forma en que te ves ahora empieza a estar influenciada por la presencia de ese otro. Ya no eres solo tú, eres lo que el otro ve en ti. Este fenómeno es lo que Sartre llama la mirada. Observamos a los demás de la misma manera en que observamos los objetos. Cuando veo una silla, sé que tiene una función, una esencia. Pero cuando soy observado, me doy cuenta de que, para el otro, yo también soy un objeto. Me convierto en algo que puede ser definido e interpretado desde fuera. Mi libertad empieza a moldearse según la forma en que soy visto. Sartre expresó esta idea de manera brutal en su famosa obra A Puerta Cerrada, donde uno de sus personajes concluye: el infierno son los otros. ¿Significa esto que Sartre odiaba a las personas? Number. Pero sí significa que, en el momento en que el otro me mira, me transforma en algo fijo, en una identidad definida por sus expectativas y juicios. Dejo de ser un ser libre y paso a ser un papel. Piensa en cómo esto sucede todo el tiempo. Sientes que debes actuar de cierta manera porque tu familia lo espera de ti. Reprimes tus opiniones para evitar ser juzgado en el trabajo. Eliges tu ropa, tus palabras y tu comportamiento no porque realmente lo desees, sino porque quieres ser aceptado socialmente. Poco a poco, empezamos a interpretar roles, moldeando nuestras acciones para encajar en lo que los demás esperan de nosotros. Y en medio de este juego surge un gran problema. ¿Seguimos siendo realmente nosotros mismos? El peligro de la mirada de los demás es que puede aprisionarnos en identidades falsas. Puedes terminar viviendo no como realmente eres, sino como aquello que los demás han definido para ti. Y entre más intentas escapar de esto, más sientes el peso de esas expectativas. Si decides no seguir el camino tradicional de la sociedad, pronto llegan los cuestionamientos. ¿Pero no piensas en tu futuro? ¿Eso no es irresponsable? ¿No deberías ser más como fulano? La mirada de los demás crea esta prisión invisible, donde cualquier intento de autenticidad puede ser sofocado por la necesidad de aceptación. Pero Sartre nos muestra un camino para escapar de esto: reconocer la mirada del otro, pero no dejar que nos defina. No propone que vivamos aislados, ignorando a los demás. Al contrario, vivir en sociedad es inevitable, pero sugiere que tomemos conciencia de esta influencia y nos preguntemos constantemente: ¿esta elección es realmente mía o solo estoy cumpliendo con una expectativa? Al final, el infierno no son los otros por ser malvados u opresores. El infierno es la forma en que dejamos que su mirada nos defina, y cuando huimos de nuestra libertad, cuando permitimos que la sociedad elija por nosotros, caemos en lo que Sartre llamó mala fe, la mentira que nos contamos a nosotros mismos para evitar la angustia de ser libres. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo «no tengo opción» ante una situación incómoda? ¿Has justificado un camino en tu vida con un simple «así son las cosas»? Si es así, Sartre diría que estás viviendo de mala fe. La mala fe no es solo una mentira que le contamos a los demás, es sobre todo una mentira que nos contamos a nosotros mismos para escapar de la responsabilidad de ser libres. Porque, seamos honestos, ser completamente libre da miedo. Si aceptas que no hay un destino predefinido, que nadie más que tú decide qué hacer con tu vida, entonces todo recae sobre tus hombros. Cada decisión es tuya, cada error es tuyo. No hay a quien culpar, y eso genera angustia. Para huir de esa angustia, muchas personas caen en la mala fe, es decir, fingen que no son libres, se convencen de que están atrapadas en circunstancias inalterables y que sus decisiones ya han sido tomadas por ellas. Piensa en un trabajador infeliz que se mantiene en un empleo que odia, pero lo justifica diciendo,
necesito pagar las cuentas, no tengo otra opción. Sartre diría, eso es mala fe. Claro, pagar cuentas es necesario, pero decir que no hay opción es una ilusión. Siempre hay opciones. Puede buscar otro trabajo, cambiar de carrera, vivir de manera más simple, emprender. Las opciones pueden ser difíciles, pero siempre existen. El problema de la mala fe es que nos hace sentir cómodos, nos protege del peso de la libertad, porque si nos convencemos de que solo somos piezas dentro de un sistema, de que no tenemos control real sobre nuestras vidas, entonces no tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones. Otro ejemplo clásico de mala fe es el del mesero. Sartre describe a un mesero que se comporta excesivamente como un mesero. Hace movimientos exagerados. Su postura es perfectamente profesional. Sus palabras son mecánicas. Actúa como si fuera solo un mesero y nada más. ¿Pero qué significa esto? Significa que se está convenciendo a sí mismo de que su identidad está limitada a su profesión. Ya no es un ser humano libre, es un mesero. Esta es la trampa de la mala fe. En lugar de asumir que somos libres para hacer lo que queramos, nos escondemos detrás de roles. Sartre ve esto en todas partes. La persona que dice, así soy y no puedo cambiar, para evitar crecer. El empleado que acepta una orden injusta porque está solo siguiendo órdenes. El religioso que sigue dogmas sin cuestionar, convencido de que su camino ya está trazado. El hombre o la mujer que permanece en una relación infeliz porque cree que es lo que Dios quiso. En todos estos casos, la persona renuncia a su libertad y se convierte en un ser en sí, un objeto atrapado en un papel predeterminado como un tenedor o un tren. Pero hay un problema. La libertad no desaparece solo porque pretendamos que no existe. Incluso cuando caemos en la mala fe, seguimos siendo libres. Y esa libertad reprimida se manifiesta en forma de angustia, frustración y vacío existencial. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece estar siguiendo la corriente, pero en el fondo siempre está insatisfecho? Es porque, aunque intentemos engañarnos, una parte de nosotros sabe que estamos huyendo de nuestra propia naturaleza. La única forma de escapar de la mala fe es abrazar la libertad de manera radical. Esto significa dejar de esconderte detrás de excusas y asumir total responsabilidad por tu existencia. Significa reconocer que no eres tu trabajo, tu familia, tu cultura, ni las expectativas que han puesto sobre ti. Eres lo que haces de ti mismo. Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿cómo vivir de manera auténtica? Ahora que entendemos el peso de la libertad, la mirada de los demás y el autoengaño de la mala fe, llegamos a la pregunta más importante: ¿cómo vivir de manera auténtica? ¿Cómo podemos escapar de las definiciones externas y asumir nuestra existencia de manera plena? Para Sartre, vivir de manera auténtica significa aceptar la libertad radical y actuar en consecuencia. Esto puede parecer sencillo, pero es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos, porque, para ser auténticos, necesitamos abandonar la ilusión de que existe un camino correcto y universal. No hay un manual de instrucciones para la vida. No hay un destino predefinido esperando a ser descubierto. Somos nosotros quienes debemos crear significado para nuestra existencia. Y esto comienza con un primer paso: asumir la responsabilidad de quienes somos. En el momento en que entendemos que no hay excusas, que cada decisión que tomamos moldea nuestra identidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores activos de nuestra propia historia. Pero, ¿cómo hacer esto en la práctica? Sartre no da una respuesta sencilla, pero su filosofía nos ofrece algunas direcciones. Deja de buscar un propósito externo. Si sientes que necesitas encontrar un significado para la vida, tal vez estés cayendo en la trampa de la esencia. Recuerda, no hay una misión universal esperando por ti. El sentido de tu existencia es algo que tú mismo construyes a través de tus elecciones. En lugar de preguntarte, ¿cuál es el propósito de mi vida?, pregúntate, ¿qué elijo hacer con mi libertad? Cuestiona todas las expectativas que te han impuesto. Eres libre de decidir quién quieres ser, pero esa libertad solo puede vivirse plenamente si eres consciente de las fuerzas que intentan controlarte. ¿Tus creencias, tus sueños y tus miedos realmente son tuyos? ¿O los heredaste de la sociedad, tu familia o tu cultura? Cada vez que te sorprendas haciendo algo por obligación, pregúntate, ¿realmente quiero esto o solo estoy cumpliendo con una expectativa? Si tu respuesta es la segunda opción, quizás sea momento de replantear ese camino.
Acepta que la libertad viene con angustia. La razón por la que tantas personas actúan de mala fe es porque ser libre da miedo. Cuando nos damos cuenta de que no hay respuestas prediseñadas, de que estamos solos en la construcción de nuestra identidad, sentimos un vacío existencial. Pero Sartre nos enseña que esa angustia no es un problema, es una señal de que estamos vivos. La incomodidad de la libertad es el precio de la autenticidad, y huir de esa incomodidad solo nos encadena aún más. Vive según tus elecciones, no según etiquetas. Sartre rechazaba la idea de que estamos definidos por roles fijos. Si un día decides ser artista y al siguiente empresario, está bien. Si hoy quieres algo y mañana cambias de opinión, también está bien. Ser humano significa estar en constante transformación. Así que, en lugar de aferrarte a una identidad rígida, soy esto, soy aquello, intenta pensar, soy aquello que elijo ser en cada momento. Actúa. Solo la acción define quién eres. Para Sartre, pensar en la vida no es suficiente, solo eres aquello que haces. Si deseas ser valiente, necesitas actuar con valentía. Si quieres ser artista, necesitas crear. Si anhelas ser libre, necesitas tomar decisiones. La libertad no está en el pensamiento, sino en la acción, y cada elección que hacemos es un acto de creación. La filosofía de Sartre nos ofrece un regalo y una carga. No hay nada que nos defina más allá de nuestras propias acciones. Esto significa que somos libres, pero también que no hay excusas. Sea cual sea la vida que llevas hoy, es el resultado de tus decisiones. Y si quieres cambiarla, también eres libre de hacerlo. Pero la libertad no es solo algo que se recibe, es algo que requiere valentía para ser vivido. La pregunta final es, ¿estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? Porque si el hombre no es nada más que lo que hace de sí mismo, entonces lo único que te separa de una vida auténtica es tu próxima elección. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso importante. Enfrentaste la idea de que tu libertad es inescapable. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Mucha gente pasa toda su vida evitando esta reflexión. Es más fácil seguir un guión escrito por otros que asumir el peso de ser el autor de tu propia existencia. Pero no estás aquí por casualidad. Algo dentro de ti ya sabe que hay más en la vida que solo dejarse llevar por la corriente. La verdad es que la libertad puede ser incómoda. Pero, ¿y si esa incomodidad fuera exactamente lo que necesitas para empezar a escribir tu propia historia? Jean-Paul Sartre no quería que aceptáramos su filosofía como un dogma. Quería que experimentáramos la libertad, que la sintiéramos en la piel y sobre todo, que actuáramos. Porque, al final del día, solo eres aquello que eliges ser. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué decisiones en tu vida han sido realmente tuyas? ¿Y cuáles te fueron impuestas? ¿Qué has evitado hacer por miedo al juicio de los demás? Si supieras que eres completamente responsable de tu existencia, ¿qué cambiarías a partir de hoy? Respóndeme en los comentarios. Quiero saber qué te hizo cuestionarte este video. Y ya que eres libre de hacer lo que quieras, ¿qué tal si usas esa libertad para darle like a este video y suscribirte al canal? No porque yo te lo diga, sino porque quieres ver más contenido que desafíe tu mente. Si quieres seguir explorando las ideas de Sartre y el existencialismo, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. No te diré de qué trata, pero te aseguro que, después de verlo, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. Muchísimas gracias por ver y recuerda, solo tú puedes definir quién eres realmente.